Hola a todos, mi nombre es Jaime Alberto Pérez y hoy voy a platicarles un poco acerca de vectores y su representación. Antes de hablar de vectores es importante notar lo que es una magnitud. Básicamente es algo físico que se puede medir. Las magnitudes se pueden dividir entre dos tipos. Esta primera, que es la magnitud escalar, se refiere a cualquier cantidad que tiene un módulo, una medida, con unidades. Con esto podemos referirnos, por ejemplo, en esta tablita que les voy a dibujar, escalar. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la distancia va a ser una cantidad que tiene magnitud, o sea, 100 metros. La edad son 35 años. Temperatura que se representa como 40 grados centígrados. Entonces, estas magnitudes escalares no ocupan más que de un número, como se ve aquí, y su unidad para describirlos completamente. Esas magnitudes escalares pues también se pueden representar con una sola letra. Distancia en física lo marcamos como x, la edad que es tiempo pues como t, y la temperatura con una t mayúscula de temperatura. Los otros tipos de magnitudes son magnitudes vectoriales, entonces ya empezamos a incluir esta cosa que es un vector. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitud que ocupa de una dirección y de un sentido para que tenga sentido, o sea, la medición. Entonces, por ejemplo, tenemos velocidad. Velocidad que si tú me dices que un carro va a 60 kilómetros por hora, pues no me es suficiente información para imaginarme el carro. Me ocupo que me digas tú de en qué dirección va, que en física lo vamos a representar con grados, y qué sentido tiene. Por ejemplo, podemos dibujarlo aquí más o menos, estos mismos datos sobre un plano. Sabemos que el carro va a 20 grados y el vector se va a representar con una recta y una flecha. Entonces aquí son grados, tinta igual a 20 grados, el sentido que va en noroeste, y la longitud de este vector va a ser equivalente a la velocidad que lleva. O sea, sé que entre mayor velocidad, pues más grande dibujaríamos la flechita, o más pequeña, pues más pequeña sería la velocidad y la flecha. Los vectores los vamos a representar con una flechita con en sentido hacia la derecha, siempre. Entonces, por ejemplo, también podemos tener la fuerza, que también se va a representar con una flechita. Y la cantidad, que serían los 7 newtons a lo mejor, con una inclinación de 72 grados, pero esta vez vamos al sureste. Entonces, siempre hay que fijarse el sentido, que sería el sureste, porque 72 grados, pues a lo mejor y te dicen que debería de ir por un poquito más arriba, como acá, pero no, en realidad si dibujamos un plano cartesiano, el sureste sería hacia acá abajo y sería más o menos así de 72 grados, con una flechita, y pues los 7 newtons. 7 newtons. Entonces, esos son los dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Entonces, continuamos viendo un poco más de los vectores. Algo importante que denotar antes de continuar es que recordemos los puntos cardinales, porque son muy útiles a la hora de
representar problemas. ¿Sí? Aquí podemos decir que este es el norte, el sur, el oeste y el este. Y entre estos vamos a tener estos otros, que va a ser el noreste, compuesto por las dos direcciones, el noroeste, el suroeste y el sureste. Eso va a ser muy útil, sobre todo a la hora de resolver problemas que tienen mucho texto, que a lo mejor y te dice en qué dirección debes de ir, en qué sentido, pues. Entonces, cosas importantes de un vector. Empecemos. Supongamos que yo te dibujo un vector. Va a haber dos formas de representar estas cosas. Por ejemplo, en el problema te pueden decir que tienes un vehículo que se mueve a 60 kilómetros por hora con una dirección 20 grados y con un sentido al noroeste. Entonces aquí ya midiste la magnitud, ya me dieron la dirección y el sentido. Y la otra forma de representarlo pues sería gráficamente. Por ejemplo, pueden darnos un dibujo, un bosquejo, así, donde nos dicen que estos son 20 grados. Donde nos dicen que estos son 20 grados. Donde nos dicen que este es el inicio y este es el final. Y donde nos dan la magnitud, los 60 kilómetros por hora. Entonces aquí ya nos dieron toda esta información en un dibujo y pues puede ser de las dos formas, ¿no? Otra forma importante de poder representar un vector es que te pueden dar el vector AB. O sea, sé que te pueden dar un punto y otro punto por acá y te dicen que ese es el vector AB. Entonces aquí te indicaron los dos puntos, nada más hay que unirlos y este sería un vector. La forma de representarlo correctamente sería este es el vector AB con la flechita por encima de las dos letras. Y pues de igual manera, si quisiéramos conocer la magnitud, pues bastaría con ponerlo entre los signos de módulo. Luego tenemos este tipo de cosas que son vectores colineales y no colineales. Cuando son colineales significa que van en la misma línea de acción. O sea, sé que tengo un vector que apunta hacia arriba y pues aquí resulta que tenía otro vector de igual manera. O a lo mejor y que va de esta manera. O hacia abajo. No importa en realidad, simplemente que vivan en la misma línea de acción. Luego tenemos los vectores no colineales. Estos pues pueden ser los vectores que son paralelos, o sea, sé que nunca se tocan. Podemos tener vectores que se cruzan en un solo punto, que son paralelos, perpendiculares, perdón. Vectores que son perpendiculares, que se cruzan en un punto y no se vuelven a cruzar jamás. Y pues cualquier otro tipo de vector que pues no importa, son no colineales. O sea, sé que tienen diferente línea de acción. Hablando de esto, es importante notar los vectores paralelos, porque son muy útiles a la hora de resolver problemas. O sea, sé que, por ejemplo, yo tengo estos vectores. Este vector de aquí, tengo quizá este
vector A, el vector B, C y el vector D. Pues aquí tenemos vectores que quizás son paralelos. Por ejemplo, tenemos el vector A, que nos dicen que tiene la magnitud igual a 1, supongamos. Y C nos dicen que también tiene la magnitud igual a 1. Es importante poner las flechitas para indicar que son vectores. Entonces, si nos dicen que tienen la misma magnitud y tiene el mismo dirección en sentido, pues podemos decir que estos vectores son iguales porque son paralelos. Entonces podemos decir que el vector A es igual al vector B. Y analizando el B y el D, pues podemos decir lo mismo. Tienen a lo mejor y la misma magnitud, igual a 2, o perdón, son los pequeños estos. Tienen la misma magnitud, B igual a, no sé, 0.5 y D igual a 0.5 magnitud. Entonces podemos decir que los vectores B es igual al vector D.